¿Y cómo es de grande? El más grande. Amén, el único grande Jesús. Amén. Dile a tu hermana, a tu hermano, el único grande es Jesús. Jesucristo de Nazaret. Amén. Aquel que es la esperanza de su pueblo. Y vamos a abrir la Biblia allí en Job 5. Job capítulo 5. Job capítulo 5, aleluya. Capítulo 5, versículo 8. Nos habla acerca de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Amén. Cada mañana cuando nos despertamos tenemos que estar agradecidos por su bondad, por su fidelidad, por su salvación, por su amor, por su misericordia, por su provisión. No se olvide que Dios lo ama, que Dios lo protege y que Dios le provee. Amén. Siempre es así y va a ser así, porque somos la iglesia de Cristo. Y dice que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? Amén. Y Él es un buen novio, sabe tratar bien a su novia. La ama, la cuida y la sustenta. Amén. Así que siempre sepa eso, que Dios lo ama, Cristo lo ama, Cristo es protector y Cristo es proveedor para su pueblo y para su heredad. No importa a veces las situaciones que los valles que nos tocan atravesar en esta vida, si lo buscamos a Él, si lo ponemos a Él en primer lugar, Dios siempre nos va a bendecir, a ayudar, a proveer. Y así dice en Job, capítulo 5, versículo 8. Ante la desesperanza, ante la aflicción, ante problemas, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Amén. ¿Lo leemos todos juntos? Porque es un consejo de Dios para nuestra vida. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Amén. Porque para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Hay cosas que son imposibles para los hombres, imposibles para la ciencia, pero no son imposibles para Dios, porque Él creó todo. ¿Amén? Entonces, cuando le buscamos a Él, Él siempre va a buscar la forma de ayudarnos, de proveernos, de protegernos, de bendecirnos, y así lo relatan las Escrituras. Así lo relatan las Escrituras, y así creo que cada uno de nosotros somos cartas vivas, vivientes, que andamos por ahí, mostrando en nuestra propia vida el poder de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. No nos olvidamos lo que Dios hizo por nuestras vidas, ni por aquellos, ¿sí?, que son de nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, porque el día que clamamos, el Señor nos oyó. El Señor hizo algo. Y Él no deja nunca, jamás va a dejar avergonzar a su pueblo. Dice en Salmos 34, que los que miraron a Él fueron alumbrados y jamás fueron sus rostros avergonzados. Amén. Pero ¿quiénes son los que no salen avergonzados y huyendo? Los que lo miran a Él, miran la cruz, miran a Jesús, miran el Calvario, miran la palabra, la promesa. Y ante cada situación que a veces quiere traernos, digamos, un conflicto y tener que pasar por valles tenebrosos, siempre tenemos que mirar al Señor. Amén. Buscarlo a Él en todas las cosas. Yo estaba repasando varias cosas en la palabra y viendo algunas historias de la Biblia, y veía la historia del pueblo de Israel, de los judíos mientras estuvieron bajo el imperio medo-persa.
cuando aquel hombre tan malvado, ¿no? Con un corazón tan malvado, llamado Amán, con la orden del rey Asuero, pero el rey Asuero, ignorando lo que Amán quería hacer, había decretado el exterminio de todos los judíos en Persia. Y Dios usó a una jovencita llamada Esther, a una jovencita de muy buen parecer, ¿sí? Que por diversas causas, ¿sí? La esposa del rey Asuero, Basti, no quiso concurrir a una reunión que había y fue destituida, y después buscaron otra reina y Dios puso a Esther ahí a reinar. Y en el momento indicado, ahora que Ana María hablaba de propósito, para qué muchas veces hemos nacido, en Esther se manifestó el propósito en el momento que el pueblo más la necesitó. Por años vivió en el palacio, por años estuvo allí atendida por todos, pero llegó un momento cuando sale el decreto de que los judíos debían ser exterminados, que Dios levanta la vida de Esther como intercesora, ¿sí? Como una mujer que trajo la liberación a través de la vida de ella. Y es más, Mardoqueo le dice, quizás por este motivo viniste al reino. Y todos en el transcurso de nuestra vida vamos a estar a veces en algún momento en nuestra vida en el cual nuestra vida es decisiva para alguien. Para nosotros, para la familia, para la iglesia, para la sociedad. Siempre algo Dios puede hacer, quizás a través tuyo puede venir la salvación de tu familia. Y bueno, y vemos cómo este hombre tan maquiavélico, con ese espíritu de anticristo, quiso exterminar a los judíos, y Esther pidió que todos ayunaran y oraran por ella, no comieran ni bebieran durante 3 días, que ella iba a ir a hablar con el rey. Y después de hablar con el rey tuvo que hacer toda una estrategia. Pero en conclusión, cuando Esther buscó a Dios, cuando Esther ayunó, oró, cuando Esther enfrentó la situación, Dios obró a través de ella. Y el pueblo judío fue liberado en el imperio medo-persa. Y Amán, ese hombre que había hecho una horca bien grande para poder matar a Mardoqueo, que era familiar de Esther, quien la había criado, terminó ahorcado en la horca que hizo para Mardoqueo. ¿Sí? Entonces acá vemos lo que dice Job. Ante esa causa de opresión tan grande sobre el pueblo de Dios y de exterminio, Dios usó una mujer y trajo liberación y protección a su pueblo a través de esa mujer. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios. Y lo que era imposible que se hiciera, se pudo hacer. Dios trajo liberación a los judíos. Así que podemos ver a un Dios protector y libertador en esa historia. ¿Te falta protección? ¿Te falta libertad? Busca a Dios, el cual hace cosas grandes y maravillosas en número. Diga conmigo, el Señor es mi protector, el Señor es mi libertador. No importa cuántos Amán se levanten contra mi vida, mi Dios me libertará. Sí, porque donde usted anda, donde usted está, en el trabajo, en el barrio, donde sea, mire, quizás encubiertamente hay muchas personas con el espíritu de Amán, ¿sí? Que quieren exterminar al pueblo de Dios. Y los que van a ser exterminados son ellos. Y más en este tiempo que estamos ya ahí, no sé cuánto están con gozo y alegría, pero estamos ahí a punto de irnos a nuestra morada celestial. Dios bendiga a Trump, que sigue haciendo. Hizo una nueva ONU ahora. Hizo una nueva ONU. Amén.
para que haya en el mundo paz y seguridad. Y cuando digan del todo paz y seguridad, la iglesia, allá ellos lo que les pase, pero la iglesia se va. Pero mientras está la iglesia debe ciertamente buscar a Dios en todo tiempo. Aférrese a Cristo más que antes, ¿sí? Busque la paz y sígala. Y en el caso de Esther, no debe haber sido fácil vivir en ese tiempo, porque imagínense, sentencia de muerte sobre la cabeza de ella también, sobre todos ellos, y Dios obrar un milagro extraordinario. Lo vemos también en la vida de Noemí y Ruth. ¿Sí? Vinieron de Moab a Belén, y en Belén, allá, Ruth venía viuda, Noemí venía viuda. El campo que tenía Noemí en Belén estaba despoblado, no había quien cosechara nada. Pero Dios, que es grande, Noemí había perdido a su esposo, sus 2 hijos, solo esa nuera la acompañó. Y vemos cómo empieza una historia de miseria, de pobreza, de necesidad, pero con fe en Dios, y buscando a Dios, y buscando a Dios, y buscando a Dios. Vemos cómo Dios fue el proveedor, ¿sí? Cómo Dios quitó toda esa pobreza, esa hambruna, esa aflicción, y trajo paz, y trajo consuelo, y trajo provisión. Pero ¿por qué Dios hizo eso con Noemí y con Ruth? Porque ellas buscaron ¿a quién? Buscaron a Dios. Amén. Y los que lo miran a Él no serán jamás avergonzados. Y así lo vemos sucesivamente en toda la Escritura, cómo aquellos que estaban en diversas dificultades buscaron a Dios y Dios obró. Amén. Y vemos un hombre, vamos a ir acá a la Escritura, en San Marcos, tenía varias cosas marcadas hoy, pero vemos a un hombre llamado Jairo, que también tenía una dificultad. ¿Usted sabe cuál era la dificultad de Jairo? En Marcos 5, 21, vemos a otro hombre que tenía una gran necesidad. Su hija de 12 años padecía una enfermedad que la estaba matando, y ciertamente la mató. Pero había alguien que podía hacer algo. ¿Y quién es el que puede hacer algo siempre a favor de tu vida para darte esperanza cuando no hay esperanza? Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Mirar a Jesús me anima, mirar a Jesús me alienta para seguir adelante. Y dice el capítulo 5 de Marcos 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, ¿quién hablaba? A ver.
Jesucristo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, diga conmigo, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Pero aquí también, así como Esther en su momento necesitó la intervención de Dios, así como Ruth y Noemí necesitaron la intervención de Dios, así como tú muchas veces has necesitado o necesitarás, porque podemos hablar del hoy y del ayer, pero el mañana es de Dios. Y ciertamente sé que hoy Dios obró, y sé todas las veces que Dios obró en el ayer. Y todas las veces que Dios obró en el ayer, a mí me da confianza y esperanza para enfrentar el futuro, para enfrentar el porvenir. Porque sé que el Dios que está hoy fue el Dios que estuvo ayer y es el Dios que estará mañana. Y no importa si es un exterminio como en el tiempo de Esther, no importa si es la necesidad como en el tiempo de Ruth y Noemí, o no importa si es la enfermedad como en el tiempo que Jairo buscó al maestro. Siempre Jesucristo va a tener una salida a nuestra situación. Tenemos que afirmar esa convicción en Él. Dice que todo aquel que cree en Jesucristo y es bautizado será salvo. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, como el agua de la hoce, no os dañará. No, porque ahora dice que tiene microorganismos. Usted ve cómo están las playas. Pero estas señales seguirán a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. Pregúntale a tu hermano: ¿estás creyendo? ¿Estás creyendo? Sí. Sí. Tenés que creer en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. ¿Amén? Amén. Creer en Él. Que mientras el tiempo que estemos en esta tierra, Él está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Jairo hizo lo que dice Job: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Jairo era alguien muy importante dentro de la sinagoga, pero ante la dificultad de ver a su hija que se estaba muriendo, fue enseguida a buscar a Jesús. Fue enseguida a buscar al Maestro, fue enseguida a buscar a Jesucristo el Sanador. Y Jesús lo fue a acompañar, y mientras Jesús lo iba acompañando, otros milagros sucedieron, como el de la mujer del flujo de sangre. Pero cuando se sana la mujer del flujo de sangre, viene una palabra fulminante que le dicen a Jairo: Jairo, no molestes más, tu hija ya murió. Y yo me imagino la cara de Jairo mirando a Jesús, esperando recibir algo de Jesús. Porque tú y yo, por lo menos yo sé que sí, muchas veces estuve en la misma piel de Jairo, escuchando a otros decir
no se puede hacer más nada. No hay esperanza, no hay salida. Y eso duele, hermano. Eso duele porque eso es como una daga profunda en nuestra alma, en nuestro corazón. El dolor de la impotencia humana de no poder revertir la situación, a veces de nuestros seres queridos. Eso duele muchísimo. Por eso, ayer y hoy, cuando me ponía en la piel de Jairo, digo, ¿cuántas veces uno ha estado en ese lugar y lo único que quedó fue poner esta mirada en Jesús? Y dice que enseguida, cuando le dicen a Jairo, no molestes porque tu hija murió, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Amén. No importa las malas noticias, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra guía. Él es nuestra dirección. Es Jesús y nada más que Jesús. Y dice que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y allá se fue Jesús a entrar. Y cuando iba entrando, antes de irse, parece que la multitud y los demás discípulos lo querían seguir. Y dijo, no, no, no. No viene nadie conmigo. Viene Pedro, Jacobo y Juan. Se fue para allá, encontró a todos llorando, a todos velando a la niña, ¿sí? Algunos, dice aquí, que hasta se burlaban de él, porque él dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme, ¿eh? Se encontró con burladores, se encontró con gente negativa, con gente que... ¿No te ha pasado cuando estás en situaciones difíciles que tenés de los dos bandos? Por lo general se multiplican lo del otro bando. Tenés 10 negativos y un positivo. Por lo general es así. Así que no te asombres por eso. Siempre va a ser así. Entonces dice que ahí toma la madre al padre y toma a sus 3 apóstoles, discípulos, y lo llevan. Y la que había muerto resucita. La resurrección y la vida llegó a esa casa, a ese lugar. Y esa niña fue restaurada en su salud. Esa niña volvió a la vida. No era el tiempo de partir, tenía que seguir viviendo. Pero estos milagros que les relaté hoy, ¿por qué acontecen? Porque ciertamente buscan ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. A Jesús. A Jesús. ¿Por qué muchos a veces no se sanan habiendo tantas promesas de sanidad divina? Porque no creen. Cuando, es decir, una cosa es que yo tenga esta enfermedad y de esta enfermedad es porque voy a partir del mundo, ¿verdad? Ahí si ya voy a partir de eso, bueno, solo que sea sequía, por ahí Dios hace, me agrega 15 años. Pero si ya es esto de que ya voy a partir, bueno, ya está. Afrontar las cosas con Dios y ponerme a cuenta con el Señor y tal. Pero por lo general, las dolencias, las enfermedades, las cosas que vienen a nuestra vida, no es para matarnos, para perturbarnos. Y hay promesas hermosas y maravillosas de sanidad y de liberación sobre nuestra vida. ¿Y por qué nos perturban tanto? ¿Y por qué nos gasta tanto tiempo, tanta energía y tanto dinero? Porque a veces, ¿qué pasa? Es muy lindo decir, no temas, cree solamente. Pero creemos de la boca para afuera, hermano. Creemos de la boca para afuera. No acaparamos realmente esa promesa en nuestro corazón y la hacemos viva en nuestra vida, que esa promesa es la palabra de Dios y que si yo creo en la palabra de Dios, Dios puede obrar maravilla en mi vida, en tu vida. Entonces, hay muchas promesas de Dios, hay protección, liberación, sanidad, milagros, restauración, pero necesita que uno
verdaderamente crea, viva, se establezca. No estamos jugando a jueguitos pentecostales. Uno está en esto para vivir o para morir. Pero a Cristo y a la Iglesia no se le deja de lado. Así que buscar a Dios, aunque haya casos irreversibles, imposibles, aunque la ciencia o la sociedad o la economía diga no se puede, buscar a Dios de veras. Yo lo he buscado y le he encomendado a Él varias causas. Y siempre Dios ayudó, Dios favoreció, Dios suplió, Dios multiplicó. En este